Sin embargo, como en todo documento de la época, el primer párrafo funciona como una especie de introducción breve al resto del capítulo. En él se presenta de forma condensada lo que el resto del párrafo explicará de una manera más extendida. En la primera parte del párrafo 1 pudimos notar algunas de las perfecciones más importantes que tiene la Escritura. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y gracia salvadores. En estas palabras podemos notar de una manera expresa la proclamación de la autoridad, suficiencia, confiabilidad, inerrancia y necesidad de las Escrituras. En los párrafos 2 al 10 de este primer capítulo, la confesión se encarga de explicar de una manera más elaborada estas características de la palabra de Dios. El presente módulo tiene el propósito de sumergirnos en el contenido de estos párrafos tan importantes y buscar las implicaciones teológicas y aplicaciones prácticas de cada una de estas verdades. Así que el bosquejo que vamos a estudiar es las perfecciones de la palabra de Dios y sus implicaciones, lo cual es, en primer lugar, la identidad de la palabra de Dios, lo cual está en el párrafo 2 y 3. En segundo lugar, la autoridad de la palabra de Dios, los párrafos 3 y 4 de la confesión. En tercer lugar, la suficiencia de la palabra, que es el párrafo 6. Número 4, la claridad de la palabra de Dios, que está en el párrafo 7. En quinto lugar, la disponibilidad de la palabra de Dios, que está en el párrafo 8. Número 6, la interpretación de la palabra de Dios en el párrafo 9. Y número 7, la supremacía de la palabra de Dios, que está en el párrafo 10. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podemos mirar aquí, hermanos, y como les decía brevemente en estas palabras, el punto importante aquí es el siguiente. Cuando nosotros vemos un documento antiguo como la Confesión de Fe, normalmente lo que hacen, y esto es un patrón que ustedes lo pueden repetir en cada uno de los capítulos de la Confesión de Fe, el primer párrafo funciona como una especie de resumen o de estructura condensada de lo que los siguientes párrafos van a expresar de una manera un poco más amplia. Así que cuando nosotros pensamos en eso, el párrafo 1 ya nos dio en forma de cápsula ciertas doctrinas relacionadas con la palabra de Dios. Ya las vimos, ya las pensamos, ya meditamos en ellas brevemente en la clase anterior, pero el día de hoy vamos a tratar de seguir el ritmo de la confesión y ver cómo esas doctrinas se amplían y vamos a tener que tocar ciertas partes específicas de cada doctrina. Es decir, voy a tratar de utilizar al pie de la letra el esquema de la confesión de fe, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestro contexto, con nuestra parte contemporánea, que es necesario que nosotros tengamos que explicarlo. Les voy a poner un ejemplo. La confesión de fe habla de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero la confesión de fe no te explica cuál es la doctrina correcta o cómo deberíamos entender la doctrina de la inspiración. Ahora, la razón de eso es sencilla. En ese tiempo no había la necesidad de tener que explicarlo tanto, porque todos los ataques contra la doctrina de la inspiración de las Escrituras surgen a partir del finales de los años 1800, principios de los 1900. Y estamos hablando de que nuestra confesión de fe fue escrita en el año 1600. Por lo tanto, es algo que no tiene que ver con su contexto y por eso no lo toca, pero nosotros por necesidad vamos a tener que usar el esquema de la confesión y vamos a tener que meternos en ciertos temas que, aunque no están en nuestra confesión, son necesarios entenderlos como teólogos, como pastores, como líderes, como maestros de la iglesia, que necesitan tener una enseñanza precisa de lo que la palabra de Dios dice. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que este punto es muy importante. Vamos a empezar entonces, sin tardar, nuestro primer capítulo de este módulo, que es la identidad de la palabra de Dios. La identidad de la palabra de Dios. Y quiero que noten cómo aparece aquí en los párrafos 2 y 3 la identidad de la palabra de Dios. En primer lugar dice, bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son.
Y si usted tiene su confesión de fe a la mano, usted puede notar que todo lo que aparece ahí son los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Luego el párrafo 2 concluye con esta frase: todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Luego el párrafo 3 dice lo siguiente: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Así que ustedes pueden notar aquí los dos párrafos y la forma en la que estamos sintetizando lo que estos dos párrafos nos hablan es la identidad de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante considerar la identidad de las Sagradas Escrituras? Porque debido a que las Escrituras constituyen, como dice el primer párrafo, la única regla suficiente, segura e infalible a lo que nosotros reconozcamos como las Escrituras, eso recibirá la máxima autoridad en cualquier asunto de fe y práctica en nuestra vida y en la vida de la iglesia de Cristo. Fíjense la importancia que tiene este tema. Alguien puede decir, pastor, pero hablar del canon, o hablar de la inspiración, o hablar de cuáles son los libros de la Biblia, ¿cuál fue la importancia? ¿Por qué lo tuvieron que introducir si realmente no es tan importante? No tenemos hoy muchas confesiones de fe que especifiquen exactamente cuáles son los libros de la Biblia. ¿Por qué nuestra confesión de fe sí las tiene? Bueno, la importancia de este tema, la importancia de identificar lo que nosotros llamamos las Escrituras, tiene que ver con que si hemos dicho que las Escrituras tienen la máxima autoridad de parte de Dios sobre la vida, la conducta, la fe, la práctica de cualquier creyente, entonces lo que tú llames Escritura, tú le vas a dar toda la autoridad. Por lo tanto, más nos vale. Es una necesidad, es urgente que lo que nosotros identifiquemos como la Escritura sea verdaderamente lo que Dios le dio al hombre y lo que Dios quiso que sea llamado la palabra de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Me hago entender? Muy bien. Por esta razón es fundamental que estemos completamente convencidos de que aquello lo que llamamos las Escrituras sea verdaderamente la palabra de Dios dada al hombre. Si erramos en identificar los libros que la conforman, corremos el gran peligro de darle autoridad divina a esos escritos. Hay un ejemplo histórico, y ustedes ya me conocen, la historia me puede, así que es importante utilizar la historia. Hay un ejemplo que puede ayudarnos a ver la importancia que tiene esto de la identificación de las Escrituras. Cuando la iglesia de Roma comenzó a pregonar la doctrina de las indulgencias, ¿se acuerdan ustedes lo que dice la doctrina de las indulgencias? Eso era muy común y en el tiempo de Martín Lutero, precisamente en esa época, después del Concilio de Trento, fue que comenzó a exponerse de una manera agresiva la siguiente doctrina. Una persona era capaz de comprar su salvación a través de comprar un documento firmado por el Papa, el cual se llamaba la indulgencia, en el que tú, comprándolo por dinero, recibías el perdón de tus pecados. Es más, si tú tenías un poco más de dinero, podías comprar eso aún para tus familiares e incluso aquellas que estaban muertos ya. Así que este hombre que fue enviado por el Papa a pregonar esta doctrina a los pueblos, levantaba todo un teatro mostrando cómo las almas se perdían en el infierno, tratando de seducir la conciencia de esta gente que no había estudiado, no había leído y por supuesto no tenía la palabra de Dios. Así que ellos abrazaron lo que ellos decían y ellos se jactaban de que a través de las indulgencias ellos habían sacado más almas del purgatorio que Pedro y Pablo juntos. Imagínense qué soberbia en esta doctrina tan falsa. Ahora, la pregunta que naturalmente uno tiene que hacerse es, espérate un momento, ¿y de dónde sacaron ellos eso? Si tú se lo preguntas a un católico que sabe la Escritura, o lo que ellos llaman la Escritura, te va a decir, lo sacamos de la palabra de Dios. Y tú dices, ¿en serio? ¿En qué parte? Y ellos te muestran un pasaje como el que ustedes tienen escrito aquí,
en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 9, que es un libro apócrifo. Dice, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Fíjense lo que dice. Ellos dicen, eso dice la palabra de Dios. La iglesia de Roma proclamaba que comprar indulgencias los libraba del purgatorio, y todo aquel que las podía comprar podía salvar no solo su propia alma, sino también las de aquellos que allí habían muerto. ¿Cómo fue que esto sucedió? La iglesia romana reabrió el canon de las Escrituras y añadió más libros, argumentando que estos habían sido inspirados por Dios, al igual que los 60 originales. Sin embargo, estos libros nunca fueron reconocidos por el pueblo de Dios como divinos. Esta añadidura fraudulenta de ciertos libros humanos que no fueron inspirados por Dios a la Biblia católico-romana, esto fue lo que le dio la autoridad de ser identificados como palabra de Dios y por lo tanto tenían que ser aceptados como palabra final. La confesión de fe presenta la identidad de las Escrituras desde dos perspectivas y enfatiza el contraste entre ellas. En el párrafo 2, desde una perspectiva positiva, es decir, estos son los libros que conforman las Sagradas Escrituras. Y en el párrafo 3, desde una perspectiva negativa, estos no conforman las Sagradas Escrituras. La confesión también hace claro que lo que hace la diferencia entre aquellos que son y aquellos que no son parte de la Biblia, ¿qué es? La inspiración de la palabra de Dios. Ellos dicen, estos son parte de la Escritura, ¿por qué? Porque son inspirados. Y estos no deben ser tomados como parte de la Biblia, ¿por qué no? Porque no son inspirados. Finalmente, la confesión de fe también concluye que solamente aquellos que fueron inspirados tienen autoridad para la iglesia de Dios. Nuestro estudio sobre la identidad de la palabra de Dios será desarrollado a partir del contraste que hace la confesión de fe en estos dos párrafos, y nuestro bosquejo será el siguiente: la descripción de su identidad, el canon de las Escrituras; el factor determinante de su identidad, la inspiración de las Escrituras; y en tercer lugar, la implicación resultante de su identidad, el carácter autoritativo de las Escrituras. Permítame explicar esto brevemente y así empezamos a desarrollar nuestros puntos. Miren, ya hemos visto cuál es la importancia de por qué hay que identificar las Escrituras. Sobre todo cuando ustedes piensan, y siempre que estudiamos un documento, cualquiera que sea, incluyendo nuestra confesión de fe, es necesario pensar en el contexto en el que ellos vivían. Acababa de celebrarse el Concilio de Trento algunos años atrás. Se acababa de aceptar que el canon de las Escrituras había estado incompleto y la Iglesia Católica aceptó nuevos libros como parte de la Biblia. La Iglesia Católica maldijo a aquel que no reconocía esos libros como dados por Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los reformadores? Ellos proclamaron la verdadera palabra de Dios, y parte de su responsabilidad fue tener que identificar qué es lo que ellos estaban llamando la palabra de Dios. En otras palabras, mi Biblia no es como tu Biblia, estaban diciendo. La Biblia que nosotros creemos que es lo que Dios dio al hombre no contiene libros que tú le pusiste a tu Biblia. Y la diferencia, la razón por la que no los tienen, es porque esos libros que tú incluiste no fueron inspirados por Dios. Y como no fueron inspirados por Dios, no deberían estar en la Biblia. Y como no están en la Biblia ni fueron inspirados por Dios, no tienen autoridad para la iglesia. En otras palabras, lo que tú estás enseñando de las indulgencias es palabra de hombre, que aunque tú has tratado de meterlo en la Escritura, eso no es lo que Dios dice en su palabra. Así que la identidad de la Escritura era fundamental en ese contexto, sigue siendo fundamental en este contexto por otras razones también. Tenemos, permítame usar esta expresión, mutiladores de la palabra. Tenemos a los testigos de Jehová a la vuelta de la esquina. Y ellos hablan mucho del canon, hablan mucho de la traducción, hablan mucho de su versión falsa y torcida de la Escritura.
y la defienden porque les enseñan 2 o 3 cosas con respecto a ese tema que a veces nosotros ignoramos. Qué bendita fue la idea que, aunque no es nuestro contexto lo mismo o no de la misma manera que lo que ellos vivieron ahí, sigue siendo útil para nosotros hablar de estas cosas. Y es necesario que ustedes, como líderes, como pastores, como gente que enseña la palabra, lo entiendan. Pero también es importante que la iglesia lo entienda. Es importante que nuestro entendimiento de la Escritura sea un poco más profundo que simplemente decir, esa es la Biblia. Tiene que haber algo más. Amén, hermanos. Así que nuestro bosquejo tiene 3 partes que tocan 3 doctrinas claves. En primer lugar, el canon. En segundo lugar, la inspiración. Y en tercer lugar, el carácter de autoridad que tiene la Escritura. Y todo eso basado en la identidad. Así que vamos a empezar en primer lugar mirando la descripción de su identidad. Es la doctrina del canon de las Escrituras. La primera parte del capítulo 1, párrafo 2 dice: bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son, y ahí aparece toda la lista. Luego de afirmar que la palabra de Dios está compuesta tanto por los libros del Antiguo como por los del Nuevo, la confesión enlista y describe específicamente cuáles son los 66 libros que conforman la palabra de Dios. Esta descripción es sumamente importante porque hace una identificación específica de lo que debe ser considerado como la palabra de Dios. Esta lista específica de libros que conforman la palabra de Dios es considerada en lo que se conoce como el canon de las Escrituras. Esta doctrina tiene como propósito el poder responder preguntas como: ¿cuáles son los libros que legítimamente pertenecen a la Escritura? ¿Y cuáles deben ser excluidos de ella? O también esta pregunta: ¿sobre qué base algunos escritos son aceptados como Escritura y otros son rechazados? Sin duda estas preguntas son cruciales, pues determinan un asunto fundamental en nuestra fe, y eso es la identidad de la palabra de Dios. Al hablar del canon, hay otras preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Quién determinó el canon de las Escrituras? ¿Fue la iglesia o alguien en el pasado quien determinó los libros que deben estar y los libros que no deben estar? Y si es así, ¿cómo sabemos que no hubo errores? Todas estas preguntas son muy importantes y deben ser contestadas. Así que la manera en que vamos a desarrollar este primer punto es mirando algunos subpuntos que nos ayuden a entender la doctrina del canon. En primer lugar, el contexto histórico del canon. Como muchas veces ha sucedido en la historia, el desarrollo de ciertas doctrinas ha sido el resultado de la defensa de que la cristiandad ha presentado en contra de los enemigos de la fe y sus ataques contra la verdad de Dios. Con respecto al canon, el desarrollo de la doctrina se origina en torno a un hombre llamado Marción, quien, según se conoce, fue el primero en hacer un intento por establecer una colección de los escritos cristianos autoritativos. Las frases que yo digo aquí o lo que estoy diciendo aquí está respaldado, hermanos, por todos esos pies de páginas. No hay tiempo de explicarlos a veces, pero esos libros que están ahí son libros que se los recomiendo analizarlos, tomarlos. Hay algunos que están en inglés y otros en español, pero si ustedes tienen la posibilidad de hablar inglés, ese libro de Kelly sobre las doctrinas de la iglesia primitiva es un libro muy importante, muy interesante. Y es un libro que tiene la descripción de ciertas cosas o ciertos conflictos que la iglesia tuvo que vivir, como es el caso de Marción. Marción quiso hacer este intento por decir: esta es la Biblia. Trató de hacer una compilación de supuestamente los libros de la Biblia. Sin embargo, Marción era un hereje que se había separado de la iglesia cristiana en el año 144. El profesor Kelly hace un excelente resumen de su doctrina, de la doctrina de Marción. Él dice: aceptando el Antiguo Testamento como literalmente verdadero, él, hablando de Marción, concluyó que debía haber 2 dioses. Uno inferior, el demiurgo, quien creó el universo, es decir, el Dios del judaísmo.
alguna razón no puedo seguir. Ya estoy ahí. Y el Dios supremo, quien fue dado a conocer por primera vez a través de Cristo, el parentesco entre sus ideas y las del gnosticismo contemporáneo no pueden ser negadas. Ireneo afirmó que él fue un discípulo de Cerdo, el gnóstico. Así es el nombre de él. Sí, no es un insulto, es el nombre. Aunque él se abstuvo de identificar al demiurgo con el principio del mal. Sin embargo, su dualismo lo llevó a rechazar el Antiguo Testamento y fue algo natural el que buscara canonizar una forma alternativa de las Escrituras para ser usadas por la Iglesia. San Pablo, quien fue claramente hostil hacia la ley, según él, era su héroe y consideraba que la escritura cristiana, que parecía infectada con una perspectiva judía, era sospechosa. Por lo tanto, la lista que trazó consistía del Evangelio de Lucas, sin algunos pasajes que tenían una apariencia judaizante, y 10 epístolas de Pablo. De hecho, todas, solo con la excepción de las pastorales, con un expurgado parecido. Ahora, escuchen esto. ¿Qué hizo Marción? Marción tenía una tendencia, y aunque no se lo reconoce completamente como un gnóstico, y quiero hacerles este paréntesis histórico, es importante entender esto. Cuando ustedes hablan de los gnósticos, ustedes no están hablando de un tipo específico de doctrina, es decir, todos los gnósticos creían esto y esto. No, los gnósticos es como se conoce a todo el grupo de pensamientos, de doctrinas que tenían que ver con la exaltación de la razón, de la sabiduría, y que tenían paganismo y muchas veces era mezclado con cristianismo. Así que Marción era parte de un grupo gnóstico. Su maestro había sido un gnóstico muy conocido, Cerdo, pero el concepto que tenía Marción era este. El Antiguo Testamento y el Nuevo evidentemente son dos cosas distintas. Él dijo, en el Antiguo existe un Dios malo y ese Dios malo es el Dios de los judíos. Claro, quizás él veía la maldad, cómo mataba a los niños, cómo mandaba a asesinar ciudades, etc. Él decía, ese Dios es malo. El Dios bueno es el Dios que se presentó o se mostró a través de Jesucristo. Ese Dios cristiano. Así que al hacer este dualismo, este contraste, él dijo, todo lo que hable del Dios malo tiene que salir de la Biblia. Imagínense. Así que él hizo una mutilación del canon de las Escrituras, quitando todo el Antiguo Testamento. ¿Qué vas a hacer si todo eso habla del Dios de Israel? Pero también mutiló los evangelios, dejando solo el de Lucas, donde quitó ciertas partes, sobre todo las partes donde dice que Jesús fue presentado y esas ceremonias judías que pertenecían al Dios malo. Así que era el evangelio de Lucas mutilado, las cartas de Pablo mutiladas, y él decía, esta es la Biblia. Lo que estoy tratando de argumentar es, la doctrina del canon se desarrolló como una respuesta a lo que Marción hizo, tratando de mutilar lo que la iglesia había recibido siempre como la palabra de Dios. Así que tenemos que entender que el canon no fue hecho por ningún hombre. Siempre la pregunta que uno hace cuando está en una clase como esta, dice, pastor, ya, pero está bien, ya entendí, Marción, Atanasio, todo está ya bien. Ahora, mi pregunta es, pero dígame quién lo hizo. ¿Quién dio la firma para decir, estos sí son los evangelios? Saquen el evangelio de Tomás, saquen el de Judas. Son solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los otros no son. ¿Quién dio la orden de que eso se haga? ¿Quién los reconoció? ¿Quién puso la firma? La respuesta es Dios. No es el hombre quien hizo el canon. No es el hombre quien identificó simplemente los libros diciendo, ese no me gusta, ese sácalo, eso fue lo que hizo Marción. Y era una práctica completamente contraria a lo que realmente la iglesia cristiana había hecho. Cuando los padres de la iglesia vieron la actitud de Marción,
y cómo él estaba contagiando una parte de la cristiandad con su enseñanza. Ellos tuvieron que escribir. Ireneo y Tertuliano escribieron en contra de Marción. Pero también años después se vio la necesidad de decir, debido a toda esta mala información que Marción ha repartido entre las iglesias, es necesario que nosotros comencemos a dejar por escrito cuáles son los libros que Dios nos ha entregado. Es decir, ellos no delimitaron el canon, ellos no lo hicieron. La responsabilidad del hombre fue reconocer qué libros habían sido dados por Dios. Y esos libros, toda la cristiandad estaba de acuerdo. Eso pasó en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento hubieron muchos escritos más que se hicieron aparte de la Biblia. Estaban las cartas, los libros de Macabeos que cuentan la historia de esos 400 años de silencio. Hay diferentes cosas que son importantes. Sin embargo, aunque se escribieron muchas cosas, y déjenme explicarles algo más, incluyendo los escritos como el Talmud, escritos como la Midrash de los judíos, que son comentarios de sus sabios sobre la palabra de Dios, a pesar de que ellos tienen esos libros, para la mente judía, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, siempre fue claro cuáles eran los libros que Dios les había dado y estaban puestos aparte en relación con el otro tipo de libros, incluyendo hombres paganos como Josefo, que era un historiador judío que se vendió a los romanos. Este historiador contó diciendo, Dios no ha mandado más profetas y por eso ya no existen más libros, solamente los 22 que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué 22? Y ustedes van a escuchar también eso en las palabras de Atanasio. Porque el Antiguo Testamento, la forma en cómo los judíos lo contaban era distinto. Ellos unían ciertos libros. Por ejemplo, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Los libros de Crónicas, Reyes, Samuel siempre estaban unidos. Los profetas menores eran un solo libro. Entonces ustedes tienen que son los mismos libros que nosotros tenemos, pero los unen o los ponen de manera distinta. Pero es la misma palabra de Dios. La forma en que nosotros lo tenemos acomodado se debe a cosas que sucedieron en el orden con el paso de los años, con un orden más occidental, por decir así, incluyendo la conquista de Alejandro Magno y lo que él hizo por la Biblia. Sin embargo, la cantidad de libros, la cantidad de versículos, es decir, todas las porciones que están en la Biblia que los judíos reconocen como palabra de Dios, son los libros que están en nuestro Antiguo Testamento. Ni uno más, ni uno menos. Y es por eso que era una molestia grande para la iglesia que un hombre se haya atribuido el derecho de decir, esto sí es y esto no es. Eso es en contra de la doctrina bíblica, de cómo Dios entregó su palabra a su pueblo. El hombre no es quien autoriza qué libro es inspirado y quién no. El hombre, la única responsabilidad que puede tener es reconocer lo que es inevitable. Ese libro vino de parte de Dios. Ese libro ha sido inspirado por Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que este es el contexto histórico. Vamos a pasar entonces ahora al concepto del canon. La palabra canon viene de la palabra griega canon y su significado más básico es vara de medir o regla. Cuando esta palabra es utilizada en el contexto de los libros de la Biblia, significa el cuerpo entero de escritura dada por Dios o la lista de libros que son recibidos como la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, por favor. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la doctrina del canon de las escrituras? Canon tiene que estar en nuestra mente como la lista de libros que fueron dadas por Dios y que el pueblo los ha recibido. Cuando hablamos del canon, estamos hablando de cuáles son esos libros que son la palabra de Dios y que por lo tanto deben estar en la palabra de Dios. Ese es el canon. En el libro, el debate sobre el canon, se presentan algunas definiciones de la palabra y hay definiciones que son muy interesantes. Fíjense estas que están aquí. El significado relevante de la palabra está relacionada con dos usos en el campo teológico y de hecho
han sido probablemente derivadas del uso teológico. En primer lugar, canon significa una ley, un principio, un cuerpo de leyes o estándares promulgados o avalados por una autoridad competente, es decir, una vara de medir. Pero en segundo lugar, también canon significa un cuerpo de libros oficialmente reconocidos, cualquier lista completa de libros desde un campo, la palabra de un autor que ha sido aceptada como auténtica. Fíjense, cada definición que ustedes van a encontrar sobre la palabra canon, présteme todos mucha atención aquí. Cada definición de canon, ustedes van a encontrar que canon tiene dos significados o dos ideas. La primera es, canon es una regla de medir. Yo les explicaba a mis hermanos de Otavalo, es como que fuéramos a la carpintería y ustedes agarran, el maestro agarra un metro y coge un palito y corta el palito exactamente en el metraje que él necesita. Y luego él va con ese palito y comienza a buscar tablones para ver si le sirven para la mesa que él va a construir. Ese palo con la medida exacta que él necesita se convierte en su canon o su regla para medir. Ese es el primer sentido. Y en ese sentido, la confesión de fe reconoce a la Escritura. Dice, la Escritura es el único canon para nuestra fe y para nuestra vida. Es decir, es la regla que mide lo que está bien y lo que está mal, lo que tienes que creer y lo que no tienes que creer. En ese primer sentido, la palabra canon se aplica también. Y es un sentido completamente teológico. Nuestra confesión de fe lo reconoce así. Pero en el sentido que estoy tratando de explicarlo ahora, es el segundo sentido que tiene que ver con un cuerpo de libros que son reconocidos como los libros que son lo que Dios le dio al hombre. Cuando hablamos de canon, en el sentido de la doctrina del canon, estamos hablando de aquellos libros precisamente identificados, que son los libros que fueron dados por Dios al pueblo y que el pueblo tiene que recibirlos como palabra de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que el segundo concepto es el que estamos aplicando aquí. El primer concepto, podríamos decir así, canon como una regla de medir, la Escritura como algo que mide lo que los hombres hacen o lo que los hombres creen. Eso podríamos decir es lo que se trata de la implicación de esta doctrina. Por el hecho de que el grupo de libros que nosotros reconocemos como dados por Dios es el canon de las Escrituras, por esa razón este grupo de libros tiene la autoridad para medir cualquier vida y cualquier doctrina. ¿Me hago entender? Así que ese es un poco el concepto de canon. Hermanos, no se dejen marear por estos conceptos, deleítense en que podamos aprenderlo. ¿Ok? Al definir canon, surge una nueva pregunta en nuestra mente. ¿Cómo fue el proceso de reconocimiento de aquellos libros que fueron dados por Dios y quién lo hizo? Esto nos lleva a nuestra tercera y última consideración, la determinación del canon. Hemos visto en primer lugar el contexto histórico del canon. Hemos visto en segundo lugar el concepto o la definición de canon. Pero ahora tenemos que hablar un poco más de la determinación del canon. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla porque esta clase no es una clase sobre el canon en sí misma, sino que tenemos que llegar a topar temas como la inspiración también. Así que no pretendo hacerlo completamente profundo en este tema, sino que quiero darles ciertas herramientas que les ayuden a tener una idea clara de lo que esto significa. La determinación del canon. ¿Quién determinó el canon? Lo primero que debemos establecer aquí es que el canon de las Escrituras no fue determinado por ningún hombre o iglesia, sino que fue el mismo Dios quien lo estableció. La única participación que tuvo la iglesia en este proceso fue el de recibir los libros que le fueron dados por Dios y de reconocer su procedencia. Las palabras de Lightfoot son muy útiles. Un libro tiene primero autoridad divina por su inspiración y después obtiene canonicidad debido a su aceptación general como un producto divino. Ningún concilio eclesiástico puede, por decreto propio,
hacer que los libros de la Biblia sean autoritativos. Los libros de la Biblia poseen su propia autoridad y en efecto tuvieron esta autoridad mucho antes de que hubiera ningún concilio de la iglesia. Pregunta, ¿quién determinó el canon de las Escrituras? Dios mismo. ¿Saben por qué? Porque no es el hombre ni ninguna iglesia la que le ha dado autoridad a esos libros. Esos libros son autoridad porque fueron dados por Dios y fueron escritos a través de la inspiración divina. Ellos tienen autoridad en sí mismos. Ellos no necesitan que alguien les dé autoridad diciendo, tú eres parte de la Biblia. Ellos fueron dados y la responsabilidad que tenemos es, y que teníamos como iglesia era, tener que reconocerlos para poder aceptarlos y decir, este libro también fue inspirado por Dios, viene de parte de Dios. Yo no le otorgo autoridad, yo reconozco su autoridad. Yo no le otorgo inspiración divina, yo reconozco que fue inspirado por Dios. Y por el hecho de haber sido inspirado por Dios, es que debe estar en nuestra Biblia. Por eso debe estar ahí, porque Dios lo dio para ser nuestra autoridad. Es decir, las Escrituras tienen autoridad en sí mismas y no derivan su autoridad de nada fuera de ellas. Es por esto que lo único que hacen los hombres es reconocer su autoridad intrínseca como resultado de haber sido inspirados por Dios. En el párrafo 4 de este mismo capítulo de la confesión, se proclama esta verdad diciendo que la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente ¿de quién? De Dios. Es muy importante notar aquí la alusión a la iglesia romana. ¿Qué creen ustedes que estaba en la mente de ellos cuando dijeron la autoridad de las Sagradas Escrituras no depende del testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia? ¿Qué creen ustedes que estaba en la mente de ellos? El Papa, la Iglesia Católica, lo que habían hecho con los libros, aprobándolos y metiéndolos en el canon. Todo eso estaba en la mente de los que escribieron esto. No es el hombre quien le da autoridad a la Escritura. La autoridad viene de la Escritura misma. El hombre lo único que hace es reconocerla y tiene que creerla. No porque nadie dijo que eran verdad, sino porque son verdad. Y como vienen de parte de Dios, tienen autoridad sobre nuestra vida. ¿Me hago entender, mis hermanos? En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿cómo fue determinado el canon? Después de haber aclarado la participación del hombre en este proceso de determinación, necesitamos preguntarnos cómo fue la participación de la iglesia en el proceso de reconocimiento del canon. Y aquí dice que vamos a dar los siguientes enunciados que todavía están en la mente del autor. Pero lo que quiero decir es, mi intención era, no quiero tratar de extenderme más sobre este punto, porque este no es el único punto que se trata aquí. Y lo que quiero dar es simplemente ciertas líneas de pensamiento para que estén en su mente en esta mañana. Escúcheme con atención, esto no está escrito, pero usted puede pensar sobre esto y luego poner su propio resumen. Hemos dicho ya que el canon de las Escrituras se refiere a la lista de libros que fueron inspirados por Dios y dados a la iglesia o al pueblo de Dios. Esa lista de libros, la pregunta es, ¿por qué se tuvo que hacer una lista de libros? Hemos dicho, porque en la historia de la iglesia ha habido hombres que han tratado de hacer su propia lista de libros, manipulándola. Y la iglesia ha reaccionado diciendo, no te equivoques, no es el hombre, no es un concilio, no es nadie quien determina cuáles son los libros están determinados por sí mismos, por su propia autoridad. Y entonces la pregunta que nos hemos hecho es, ¿quién determinó el canon? La respuesta que dimos fue Dios. La pregunta siguiente es, ¿y cuál fue la participación de la iglesia o del pueblo de Dios entonces en el canon? La respuesta es el reconocimiento de los libros que venían marcados por Dios como inspirados por Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, pero es importante el proceso. ¿Cuál fue el proceso? Solo lo voy a resumir, no me interesa meterme en este tema, solo quiero que usted lo sepa. Nosotros aceptamos el canon del Antiguo Testamento, es decir,
que esos 39 libros que nosotros aceptamos, los aceptamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo se refirió al Antiguo Testamento, Él tenía serios problemas con los judaizantes, serios problemas con los fariseos, serios problemas con los escribas, pero no sobre lo que ellos llamaban escritura, sino sobre la manera en cómo le enseñaban, cómo la entendían y cómo la vivían. Él nunca dijo, ustedes tienen una escritura falsa. No, Él decía, ¿no está escrito en vuestra ley? ¿No está en la escritura la palabra de Dios? Y hacía referencia a cosas que ellos sabían. Entonces, ¿sabe cuál es nuestro punto? El Nuevo Testamento certifica al Antiguo. El Nuevo Testamento certifica al Antiguo. Y eso significa que el Nuevo Testamento avala los libros que nosotros hemos recibido del Antiguo Testamento. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Jesucristo dice en el pasaje tan conocido de Lucas 24, cuando Jesús se aparece a los caminantes de Emaús, ¿se acuerdan? Y Él le dice, tardos para oír y entender, ustedes no saben lo que la ley de Moisés dice sobre mí. Y dice, y comenzando sobre la ley, comenzó a enseñar todo lo que la Biblia, la Escritura decía con respecto a Él. En el versículo 44, más adelante dice que después de abrirle los ojos a los discípulos que estaban reunidos, les comenzó a explicar cómo hablaban las Escrituras de Él. Y ahí hace una división que es muy común en el Nuevo Testamento. Y dice, cómo la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él. Por lo tanto, bajo ese concepto, lo que los judíos tenían como escritura es lo que nosotros aceptamos como escritura del Antiguo Testamento. Y la razón primordial que tenemos es porque Cristo la aceptó. Porque Cristo dijo que eso era palabra de Dios. Ahora, ¿y qué podemos decir de los libros del Nuevo Testamento? Los libros del Nuevo Testamento implican que nosotros entendemos por el mismo Nuevo Testamento que la responsabilidad de establecer el fundamento de la iglesia le fue dado a los apóstoles. Ahora, el Señor los comisionó a ellos para que fueran hasta lo último de la tierra, predicaran el evangelio e hicieran discípulos, ¿sí o no? Pero luego les dijo y les prometió que habían cosas que ellos no sabían y que hoy no se las podía decir porque no las iban a poder cargar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les recordará las cosas que yo les he enseñado. El Señor les prometió de manera específica a los apóstoles que ellos recibirían el poder del Espíritu para que a través de ese poder ellos pudieran comunicar de manera correcta lo que el Señor les había enseñado de una manera confiable, segura, inerrante. Finalmente, esa palabra inerrante, confiable y segura que los discípulos proclamaron porque vino de parte del Señor, fue finalmente escrita y fue dada para la iglesia. Cuando los apóstoles escribían, es interesante, Pablo escribiendo en 1 Tesalonicenses dice, y ustedes, me gozo en el Señor por ustedes, porque cuando ustedes recibieron mi carta, la recibieron como en realidad es, palabra de Dios y no palabra de hombres. Es decir, Pablo está argumentando que lo que él les escribió era palabra de Dios. Y está argumentando que ellos están bien porque la actitud con la que recibieron la carta de Pablo y con esto la de cualquiera de los apóstoles era una actitud de recibir no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. En los escritos de Pedro entendemos la misma conciencia, dicen los teólogos, la misma conciencia de que lo que ellos estaban escribiendo no era palabra de hombres, era la palabra de Dios siendo revelada a su iglesia. Y luego tenemos aquellos textos que certifican el hecho de que lo que está en el Nuevo Testamento también se le llama palabra. Por ejemplo, Pedro hablando de Pablo, ¿se acuerdan? Pedro diciendo, y sabemos la paciencia de nuestro hermano Pablo, quien por la misericordia de Dios ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Pero luego dice, al igual que las otras escrituras. Él dice, al usar la palabra otras escrituras, está diciendo que lo que Pablo escribía era escritura, al igual que las otras escrituras, que se refiere a la palabra de Dios. Es decir, Pedro reconoce que lo que Pablo escribe es la palabra de Dios. Pero también Pablo argumentando sobre que los
ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor. ¿Se acuerdan? Hablando de la remuneración económica, del sostenimiento, su argumento en el versículo 18 de 1 de Timoteo capítulo 5 es, como dice la Escritura. Y la primera parte dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se acuerdan? Eso está en Deuteronomio capítulo 25. Pero luego dice, digno es el obrero de su salario. Eso está en Lucas capítulo 10. La Escritura dice y le da el mismo nivel de autoridad a las palabras de Moisés del Antiguo Testamento que a las palabras de Lucas, que ni siquiera era un apóstol, pero que eran conscientes que lo que él había escrito era palabra de Dios también. ¿Me hago entender? La pregunta es, ¿cómo se hizo el reconocimiento? Con la Escritura. Porque la autoridad es la Escritura. La Escritura certifica al Antiguo Testamento como parte del canon, la Escritura certifica al Nuevo Testamento como parte del canon. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, hay muchas otras cosas técnicas que ustedes pueden conocer y aprender leyendo ciertos libros que son muy útiles. El canon de las Escrituras de F.F. Bruce es un muy buen libro. Es un poco denso, pero es un libro que te ayuda a entender cómo funcionó este asunto del canon de las Escrituras. Y quiero recomendarles este librito que es pequeño, que es bien sencillo, pero que es bien útil. Escrito por Lightfoot, que se llama, acá tengo el nombre, Comprendamos cómo se formó la Biblia. Ese libro yo lo recibí hace mucho tiempo atrás y lo he tenido como un pequeño tesoro, muy útil, sencillísimo, capítulos cortos, pero condensados con una enseñanza clara para personas como nosotros, para personas de nuestra iglesia, que pueden aprender cómo fue que se formó el canon de las Escrituras. Lightfoot, como luz y pie. Lightfoot. En el pie de página está el nombre del libro. En la primera hoja, creo, en la segunda hoja. Muy bien.